Una vez más, bienvenidos a tu casa, Calvary Maranata, esta mañana. And once again, welcome to your church, Calvary Maranatha, this morning. Estoy muy contento y animado porque finalmente, después de mucho tiempo, tenemos una traductora de lujo para traducir al español al inglés. And I'm very happy and encouraged because after a long time, we finally have a translator to translate from Spanish to English. Y ahora ya puedo enseñar en español, And I sí. can finally teach in Spanish. Soy Pastor Tony, mi traductora es Damaris. This is Pastor Tony Carranza, and I'm Damaris. Es una bendición y un honor estar con ustedes cada semana estudiando la palabra de Dios verso a verso. It is such a blessing and an honor to be here with you every Sunday to study God's Word verse by verse. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando la serie en el libro teológico de Hebreos. And as you all know, we are in the theological book of Hebrews. Y hemos titulado la serie Se trata de Jesús. And we have titled this new series, It's All About Jesus. Porque en verdad este libro, el libro de Hebreos, habla todo sobre Jesús. And because in reality, this book of Hebrews talks a lot about Jesus. Habla de la supremacía de Él. It talks about his supremacy. Habla del amor de Jesús hacia nosotros. It talks about his love for us. Habla de lo que Jesús ofrece para ti y para mí. And it talks about what Jesus offers for you and me. Y Dios, a través de la sección que vamos a hablar el día de hoy, nos va a hablar de dos temas. And through the sections today, God is going to speak about two very important topics. Temas muy importantes para nuestra vida. Very important topics for our lives. Número uno, el sacerdocio. The first one is about priesthood. Y el otro es sobre el alimento espiritual. And the second one is about spiritual food. Los dos temas son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Both topics are very important for our spiritual growth. Pero de los dos temas nos vamos a centrar en uno. But out of the two topics, we're going to focus on one. Y si me conoces bien y sabes que yo soy muy espiritual, tú ya sabes en cuál tema me voy a centrar el día de hoy. And if you know me very well, you know I'm very spiritual, and you already know what topic we're going to focus on today. Levanta tu mano si tú sabes en cuál tema nos vamos a centrar hoy. Raise your hand if you know what topic we're going to focus on today. Levanta tu mano si no tienes idea de cuál tema nos vamos a hablar el día de hoy. Raise your hand if you have no idea what topic we're going to cover today. Mientras estaba estudiando profundamente la palabra de Dios, As I was studying God's Word deeply, yo le pedí a Dios, revélame por favor, Señor, ¿cuál de los dos temas debo de hablar hoy? I asked God to please reveal to me which of the two topics He truly wanted me to talk about today. Y como soy muy espiritual, Dios me lo reveló. And since I'm very spiritual, God revealed it to me. Y me dijo que tenemos que hablar sobre la comida, el alimento. And He told me we had to talk about food. ¿Lo crees? Do you believe me? El alimento espiritual es muy importante. Spiritual food is very important. Sí, Dios y yo estamos en la misma página. Because then God and I are on the same page. Para algunos la comida es un tema muy importante, especialmente para mí, como puedes ver. And for some, food is a very important topic, especially for me, as you can tell. Not for you, for me. You're doing fine. Para él, no para mí. Cuando alguien menciona la comida, mi atención va directamente a ellos. And when someone mentions food, my attention is directly focused on them. Yo puedo estar ocupado en algo muy importante, pero cuando alguien menciona la palabra comida, mi atención es como... I could be very busy doing something, but when the word food is mentioned, they have my attention. Automáticamente tienes mi 100% de atención. You automatically have 100% of my attention No, at that point. no parte de mi atención, 100%. Not part of my attention, 100% of Toda mi my attention. atención. All of my attention. Inclusive si mi esposa viene a querer hablar conmigo y tú me estás hablando de comida, yo probablemente le voy a decir a mi esposa, espérame tantito.
For example, if my wife came to talk to me and we're talking about food, I'm going to tell her, hold on a minute. Ustedes saben que estamos en Semana Santa. And you know that we are approaching Holy Week. Estas próximas semanas es lo que llamamos la semana de Semana Santa o Easter o como lo quieras llamar. The upcoming weeks is known as Holy Week or Easter, however you want to call it. Y los católicos dejan de comer carne y solo comen pescado. And Catholics stop eating meat and only eat fish. Esto me recuerda la historia de un granjero cristiano que se llamaba Alan. Well, this reminds me of a Christian farmer named Alan. Cuando Alan dejó la agricultura, descubrió que era el único cristiano en un pueblito nuevo totalmente católico. And when Alan left farming, he discovered he was the only Christian in his new Catholic town. Y eso estaba bien, pero los vecinos tenían un problema con él. And that was fine, but the neighbors had a problem with him. Él hacía carnes asadas todos los viernes, especialmente en la Semana Santa. Alan hosted barbecues every Friday, especially the 2 weeks of Holy Week. Como no podían comer carne los viernes, el aroma era tentador. And since they couldn't eat meat on Fridays, that aroma was so tempting, Los estaba volviendo loco. and it was driving them crazy. Y con la esperanza de detenerlo para hacer algo, los vecinos se reunieron y fueron a hablar con Alan. And hoping to do something to stop this, they gathered together and went to talk to Alan. Y le dijeron, Alan, ya eres el único cristiano en todo el pueblo. No hay una iglesia cristiana cerca, está a kilómetros. And they said, Alan, since you are the only Christian in the entire town and there is not a Christian church for many miles, Creemos que deberías de unirte a nuestra iglesia y hacerte católico. we think you should join our church and become Catholic. Alan lo pensó por un momento y decidió que probablemente tenían razón. Habló con el sacerdote y lo arreglaron todo. Alan thought about it for a moment and he decided they were probably right. He spoke to the priest and they worked it out. Llegó el día, el sacerdote hizo que Alan se arrodillara, puso su mano sobre su cabeza de Alan y le dijo, And the big day arrived. The priest made Alan kneel. He placed his hand on Alan's head and said, Alan, naciste cristiano, te creaste cristiano y ahora, dijo mientras rociaba agua bendita sobre su cabeza, ahora eres un católico. and the priest said, Alan, you were born a Christian, raised a Christian, and now, as he said, as he sprinkled holy water on his head, you are now Catholic. Alan estaba feliz, And Alan was happy, los vecinos también. and the neighbors were too. Pero al siguiente viernes, a la hora de cenar, se volvió a percibir el aroma de la carne asada. But the following Friday at dinner time, the aroma of the barbecue came again. Los vecinos una vez más fueron a hablar con Alan. And once again, the neighbors went to talk to Alan. Al acercarse a la cerca de su casa, escucharon a Alan decirle al filete de carne mientras estaba poniéndole sal. As they approached Alan's fence, they heard him say to the steak as he sprinkled salt, Naciste carne, te creaste carne, ahora eres un pescado. they heard Alan say, you were born meat, raised meat, and now you are fish. Si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón está en tus pantallas y es el alimento espiritual. And if you're taking notes this morning, the title of our sermon is Spiritual Food. It's up on El the screen. alimento espiritual. Spiritual food. Y vamos a estar estudiando todo el capítulo de Hebreos, capítulo 5. And we're going to be studying the full chapter of Hebrews 5. Así que apúrense, vamos a apurarnos. So we got to get started. Mientras estudiamos esto, nos vamos a topar con 4 consejos para obtener el alimento espiritual. And as we read today, we're going to find 4 tips to get spiritual food. 4 consejos para obtener el alimento espiritual. 4 tips to get spiritual food. Así que comencemos leyendo versos 1 al 3. Recuerda que estamos leyendo de la nueva traducción viviente. So we'll get started reading verses 1 to 3, and we're reading the New Living Translation. Dice la palabra de Dios así: todo sumo sacerdote, su nombre escogido, para presentar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de estas personas
y ofrece sacrificio por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God. He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as others. Si recuerdas bien, la semana pasada, al final del capítulo 4 de Hebreos, el autor nos dijo que como cristianos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. If you recall from last week, at the end of Hebrews chapter 4, the author told us that as Christians, Jesus is our great high priest. Los lectores judíos de esta carta estarían familiarizados con quién es un sumo sacerdote. Jewish readers of this letter would have been very familiar with high priests. Se les había enseñado que la única manera de acercarse a Dios era a través de un sacerdote. They had been taught that the only way to approach God was through a priest. El problema de esta forma de pensar errónea era llevar a la gente a pensar que Dios es inaccesible. And the problem of this erroneous way of thinking, it leads people to think that God is inaccessible. O pensar que Dios está a millones de kilómetros y solamente una persona tiene acceso a él. Or it leads us to believe that he is a million miles away and only one person has access to him. Sin embargo, sabemos que Dios desea una amistad, una relación diaria y directa con nosotros. However, we know that God desires friendship and a daily direct relationship with us Porque Él nos ama y se preocupa por ti y por mí. because he loves us and cares for you and me. Así que en estos versículos vemos algunos de los requisitos del sumo sacerdote judío. So in these verses, we see some of the requirements of the Jewish high priest. Y muchas de estas cualidades o requisitos aplican también a los pastores cristianos el día de hoy. And some of these requirements can be applied to Christian pastors today. En el verso 1 vemos que los sumos sacerdotes eran hombres escogidos. In verse 1, we see that high priests were chosen men. Y una de las principales funciones era presentar a otras personas a su trato con Dios y ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. And one of their main functions was to represent other people in their dealings with God and to offer offerings and sacrifices for their sins. La función del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo un día al año. And the function of the high priest was to enter the holy place one day a year, El día de la expiación. the Day of Atonement. Y rociaban la sangre sobre un cordero para pedir a Dios que esa sangre cubriera los pecados del pueblo, pero también los del sumo sacerdote. And he would sprinkle the blood of the lamb and ask God to cover the sins of the people and himself. Y vemos en el verso 2 que dado que los sacerdotes también eran hombres, And we see in verse 2 that since priests were men, es decir, ellos también eran pecadores, meaning they were also sinners, ellos trataban con bondad a los ignorantes y a los extraviados. they would treat the ignorant or wayward with kindness. Y una de las principales tareas de los pastores y líderes cristianos hoy en día es esta: And one of the main duties of a pastor and Christian leaders today is this, aconsejar a las personas, a los ignorantes, a los extraviados. is to counsel people who are lost or lonely, Es preocuparse por las personas, es estar dispuesto a ayudarles. is to be willing to help and care for people. Es por eso que requiere también tiempo y oración y cariño y amor a las personas. And this requires a lot of time, love, and prayer for people. Cada cristiano que está sirviendo en el ministerio debe de preocuparse por los demás. And every Christian that is in the ministry should be concerned about others No debe de centrarse en sí mismo, pero preocuparse en los demás. and not focus or self-centered on ourselves, but on others. Y finalmente vemos en el verso 3 que a diferencia de Jesús, Él era nuestro sumo sacerdote perfecto.
And we finally see in verse 3 that Jesus was the perfect high priest. Y Él era el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. And he was the perfect sacrifice to forgive our sins. Y ahora puedes y tienes acceso al lugar santísimo, directamente a Dios. And now we have direct contact to the most holy place, to God. Para los creyentes el día de hoy esto es muy importante, And for believers today, this is very important. porque aunque los pastores somos igual de pecadores que tú, Because although pastors are just as sinful as you, estamos aquí para guiarte a Jesús y ayudarte con tu pecado. we are here to guide you to Jesus and help you with your sin. Y en esto encontramos el consejo número 1 para obtener el alimento espiritual. And this is where we'll find our tip number 1 to get spiritual food. Consejo número 1, acércate a tus pastores para que te ayuden. Tip number 1, come to your pastors for help. Acércate a tus pastores para que te ayuden. Come to your pastors for help. Cristianos, Dios no puede avanzar en tu vida y darte el alimento espiritual si vives en pecado. And Christians, God cannot grow in your life and give you spiritual nourishment if there is sin in your life. Porque el pecado primero se tiene que confesar, Because sin has to be first confessed venir delante de Dios. and come before the Lord. Y los pastores estamos aquí como el sumo sacerdote para ayudarte a llevar ese pecado a Dios. And we pastors are here so that just as a high priest, we can guide you to Jesus, Porque nosotros te vamos a apuntar siempre a Jesús. because we will always point you to Jesus. No estamos aquí para chismear y meternos en tu vida. We're not here to gossip or get involved in your life. No porque queremos manejar tu vida, We don't want to manage your life, pero es porque tú tienes que confesarlo para sanar el corazón y el alimento de Dios llegue a tu vida. but it's so that you can confess the sin, heal your heart, and get that spiritual nourishment into your life. Quiero que escuches lo que dice Santiago 5:16. I want you to read what James 5:16 says. Dice, confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. And the earnest prayer of righteous person has great power and produces wonderful results. Sorry, oh my gosh, yeah, wrong pipe. Ooh. I want to go with the Lord, but not today. Quiero ir con el Señor, pero hoy no. I'm sorry if I wet someone. Gracias. I'm a mess, man. Didn't I say that I was as a human as you are? Dije que era humano como ustedes. Oh, sí. I'm speaking English again. Okay. Entonces es bíblico que confieses tu pecado porque es la única manera que vas a poder tomar ventaja del alimento espiritual. So it is biblical to confess your sin because it's the only way you'll be able to take advantage of the spiritual food. Si sigues pecando y viviendo como si nada pasara en tu vida, If we continue to sin and live as if nothing is happening in our lives, Dios no puede traer crecimiento y alimento espiritual a tu vida. then God cannot bring spiritual growth into our lives. ¿Por qué?
And why is that? Porque no dejamos que el alimento, o sea, la palabra de Dios, llegue al corazón para llevar fruto. And that's because we don't allow the food or the word of God to reach our hearts and bear fruit. Todo lo contrario. On the contrary, Todos los pecados ocultos y todo el cochambre que hay en nuestra vida nos bloquea de crecer espiritualmente. the hidden sin or filth in our lives blocks the healing and cleansing in our hearts. Dios quiere limpiarnos, pero quiere que confieses tu pecado. And God wants to cleanse us, but He wants us to confess our sins. Por eso cuando tú vienes a los pastores, lo primero que nosotros hacemos es escucharte y luego guiarte a Cristo. That is why when you come to your pastors, the first thing we do is listen to you and guide you to Jesus. Y es ahí donde Dios trae sanidad. And that is where the Lord will bring Y healing. es ahí donde el alimento espiritual en verdad empieza a nutrir tu corazón y tu mente y empiezas a crecer y llevar fruto. And that's the moment when spiritual nourishment really fills your heart and your life and you can bear fruit. Amén. Continuamos leyendo versos 4 al 6. And we're going to continue reading verses 4 to 6. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. And no one can become a high priest simply because he wants such an honor. He must be called by God for this work, just as Aaron was. That is why Christ did not honor himself by assuming he would become high priest. No, he was chosen by God, who said to him, you are my son, today I have become your father. And in another passage, God said to him, you are a priest forever in the order of Melchizedek. El autor comenta algo que es extremadamente importante acerca de los sacerdotes y los pastores y lo menciona de la siguiente manera. And the author here says something that is extremely important about priests and pastors, and he mentions it in the following way. Dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor, tiene que ser llamado por Dios. And he says, no one can become a high priest simply because he wants such an honor. He must be called by God for this work. Y esto es importante porque habla que el llamado de ser un sacerdote no era voluntario, no era una profesión que alguien pensó que era bueno hacer. And this is important because it speaks to the fact that the calling to be a priest was not voluntary or a profession that someone wanted to do, Pero era un llamado específico que Dios hacía. but it was a specific calling from God. Y es exactamente lo que sucede con los pastores hoy en día. And that's exactly what happens with pastors today. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Aaron, Moses' brother, was the first high priest. Y vemos que él no decidió ser sumo sacerdote por iniciativa propia, pero Dios lo llamó. And we see that Aaron didn't decide to become high priest on his own initiative. God called him to it. El ministerio no es algo que los hombres adoptan como una profesión. And ministry is not something that men take up as a profession. No es algo que se hace por diversión ni tampoco es para ganar mucho dinero. And it's not something that you do for fun or to make a lot of money. El dinero, hoy nomás. El ministerio es un llamado de Dios y cuando las personas no son llamadas, Ministry is a calling from God, and when people who are not called by God, hacen un desastre cuando ellos quieren forzosamente ser pastores. they will do a disaster when they force themselves to be a pastor. Y mucha gente sale lastimada. And many people get hurt.
Porque ellos no son llamados a ser pastores, pero ellos quieren ser pastores. Because they didn't have the calling to be a pastor, but they wanted to be a Y pastor. Mazatlán está llena de ese tipo de iglesias. And here in Mazatlan, it's full of those types of churches. Precisamente el viernes estaba hablando con una persona. Precisely on Friday, I was speaking to someone. ¿Y quién te envió a plantar una iglesia? And who sent you to plant a church? Oh, fui al Instituto Bíblico. I went to the Biblical Institute. Pero ¿qué iglesia impuso manos en ti y te envió a plantar una iglesia? Which church put hands on you and led you to plant a church? Sí, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía puso manos en él y lo enviaron. And in the book of Acts, we see that Paul they placed hands on him and he was led to plant a church. No es que tú quieres ser pastor porque no hay nada más que hacer. It's not because you want to be a pastor because there's nothing else to do. Dios tiene que escoger. God has to choose you. Inclusive Jesús mismo, él no escogió. And even Jesus chose himself. El Padre lo escogió a él. The Father chose him. Inclusive Jesús lloró porque no quería pasar por ese sacrificio. And even Jesus cried because he didn't want to go through that sacrifice. En el monte de Getsemaní él estaba llorando diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. And even on the mount, he cried out to the Lord, Lord, make this pass, and if it's not your will, not be my will, let it be yours. Pero Dios le dijo, tú eres escogido el sacrificio perfecto. But God told him, you are the chosen one and the perfect sacrifice. Dios no escoge a cualquier persona. And God doesn't just choose anyone. Dios solo escoge a las personas que están bien alimentadas con la palabra y quieren, heme aquí, envíame a mí. God doesn't choose just anyone. He only chooses the people that are well nourished in the Word of God and says, here I am, send me. Y en esto encontramos el consejo para obtener el alimento espiritual número 2. And this is where we'll find our spiritual tip number 2 to get spiritual food. Consejo 2, estar bien alimentado ayuda en tu llamado. Being well nourished helps in your calling. Ah. Ay, ay, ay. Esos de la media se pasan, ¿eh? We're going to blame this on our media team. They have to take the blame. Ellos tienen que agarrar la culpa. Anyways, so, una vez más, el consejo 2, estar bien alimentado ayuda en tu llamado. And again, tip number 2 is being well nourished helps in your calling. Amigos, la base para que Dios te escoja y te dé un llamado es estar bien alimentado de la palabra. And friends, the foundation for God to choose you and for give you a calling is to be well nourished in the Word. Y para muestra un botón, yo estoy bien alimentado. And as an example, you can see I'm very well nourished. No está hablando del alimento físico, obviamente. And we're not talking about physical nourishment, Pero debemos de estar gordos espiritualmente hablando. but we should be fat or well fed, spiritually speaking. Porque es la manera como Dios escoge a alguien cuando está bien alimentado de la palabra. And this is important because this is how God will choose you when you are well nourished in the Word. Cuando estás buscando su rostro. When you are seeking His face, Cuando estás sobre tus rodillas. when you are on your knees, Cuando estás humillado delante de Él. when you humble yourself in front of Him, Es cuando Dios voltea a verte, te levanta, te restaura y te impulsa para llevar o hacer su ministerio. that is where God will seek you, lift you up, and restore you to be in the ministry. En el contrario, si tú piensas que estás acá, ¿sabes qué va a hacer Dios? But on the contrary, if you believe you're up here, you know what God will do? Híjole, tengo que humillar a este. I need to humble this one. No aprendió más, humillarlo más. He didn't learn, we got to humble him more. No aprendió más. Oh, no, Dios no hace eso. If he didn't learn, nope, God won't do that.
Pero hasta que ya está tu corazón listo, Dios te levanta y te manda para su honra y su gloria. But until your heart is ready, that is when God will lift you and send you for his glory. Pero ese es el honor de Dios, ese es el trabajo de Dios, no es tu chamba. That is the honor and the work of God, not our own work. Escucha lo que Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:12. Listen to what Paul said in 1 Timothy 1:12. Le doy gracias a Jesucristo, a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength to do his work. He considered me trustworthy and appointed me to serve him. Jesús hace el llamado al ministerio y a servirle, Jesus does the calling to ministry and to serve him, pero solo llama a aquellos que son fieles but he only calls those that are faithful y que están bien alimentados espiritualmente. and those that are well nourished spiritually. ¿Quieres saber cómo tú puedes ser llamado? Do you want to know how you can be called? La ruta es estar bien alimentado. And the path is to be well nourished, Alimento espiritual. spiritual nourishment. Y Dios te ve y Él te usa para su honra y su gloria. God will see you and he will use you for his honor and glory. No es que tú vengas al pastor y digas a mí, pick me, yo quiero servir yo. It's No, not you coming to the pastor saying, pick me, pick me. no se trata de eso. It's not about that. Dios ya te tiene un plan. God has a plan for you. Solamente tienes que ser fiel para que Él te ponga en el ministerio. You only have to be faithful so he can place you in ministry. Amén. Amen? Amén. Amen? Muy bien. Good. Versos 7 al 10. And we're going to read verses 7 to 10. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y llegó a ser una fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. While Jesus was here on earth, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. And God heard his prayers because of his deep reverence for God. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. In this way, God qualified him as a perfect high priest, and he became the source of eternal salvation for all of those who obey him. And God designated him to be a high priest in the order of Melchizedek. El autor habla de Jesús como el centro de la salvación y como el sumo sacerdote perfecto. The author here talks about how Jesus is the center of salvation and is the perfect high priest. De hecho, menciona que es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. He mentions that he is a high priest according to the order of Melchizedek. Pero ¿quién es este hombre llamado Melquisedec? But who is this man called Melchizedek? ¿Quieren saber? Do you want to know? No los escuché. I ¿Quieren can't saber? hear you. Do you want to Bien. know? En las próximas 2 semanas vamos a hablar todo sobre este hombre Melquisedec. Well, that's great because in the next 2 weeks we will see everything about this man called Melchizedek. El capítulo 7 tiene bastante que hablar sobre Melquisedec. Chapter 7 has so much to say about this man. Así que comienza a estudiar para que sepas quién es este hombre. So you can start studying now so you can know who this man is. Y luego vemos que Jesús es comparado con un sumo sacerdote. And then we see that Jesus is compared to this high priest. Pero también el capítulo 8 habla todo sobre Jesús siendo el sumo sacerdote. But also in chapter 8, we see the author speaking about Jesus as the great high priest. Entonces no vamos a pasar mucho tiempo en esto, por eso estamos enfocados en el alimento espiritual.
So that's the reason why we're not going to focus on this. That's why we're going to be focusing on nourishment. Lo vamos a mencionar light porque estamos light, hay que bajar de peso. And Estamos we're going light. to just mention it lightly because we're going to be light and lose some weight. Pero aún así no podemos pasar por alto lo que habla de Jesús en el verso 9. But even then, we can't ignore what verse 9 mentions. Dice que Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Verse 9 says that Jesus became the source of eternal salvation. Jesús es el centro de la salvación eterna y la fuente del alimento espiritual. So Jesus is the center of spiritual salvation and the source of spiritual nourishment. Y es donde encontramos el oportuno socorro. And that is where we find our timely help. Y es aquí donde vemos el consejo para obtener el alimento espiritual número 3. And this is where we'll find our tip number 3 to get spiritual food. Consejo 3, ven a Jesús, Él es la fuente. Tip number 3, come to Jesus, He is the source. Ven a Jesús, Él es la fuente. Come to Jesus, He is the source. Amigos, la fuente de nuestro alimento espiritual nos lleva a la vida eterna, es a través de Jesús. And friends, the source of spiritual nourishment that leads us to eternal life is Jesus. No hay otro lugar. There is no other place. Entre más te acerques a Jesús, The closer you get to Jesus, más vas a ser fortalecido espiritualmente. the more you will be strengthened spiritually Porque Jesús es el alimento espiritual. because Jesus is that spiritual nourishment. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Jesus himself said, I am the bread of life. Entonces todo el alimento que tú necesitas para estar fuerte se centra en Jesús. So all the nourishment that you need to be strong is centered in Jesus. Si no nos acercamos a Jesús, no podemos salir victoriosos en medio de la prueba y de la tentación. If we don't grow closer to Jesus during trials or tribulations, we won't see the victory. Jesús puede ayudarte porque Él ya venció a Satanás y a la muerte. Jesus can help you because he already overcame death and Satan. Jesús está listo para pelear contigo porque Él te ama y no te deja solo. And Jesus is ready to fight with you because he loves you and will never leave you alone. Si estás batallando con una situación de enfermedad, Jesús está ahí para ti. If you are struggling with illness, Jesus is there for you. Si estás atravesando adicciones, drogadicción, alcoholismo, pornografía, Jesús está ahí para ayudarte. If you are going through addictions or alcoholism or pornography, Jesus is there to help you. Jesús está en control de tu vida y con esto tenemos la confianza de que vamos a llegar a buen puerto. And remember, Jesus is in control of your life. And with that, we have the confidence that we are going to see the victory. Porque no importa qué pecado tengas en tu vida, Jesús te levanta y te perdona y te restaura. Because it doesn't matter what type of sin is in your life, he forgives you and lifts you up. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. And Jesus himself said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No hay otra fuente diferente a Jesús. Amén. There is not another source other than Jesus. Amen? Terminamos leyendo los versos 11 al 14. And we're going to finish reading verses 11 to 14. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. There is so much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen.
You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. El autor quería enseñarles las cosas más profundas de Dios, pero no pudo porque no estaban listos para escucharlo. The author wanted to teach them the deeper things of God, but he couldn't because they weren't ready to hear him. Y como dice el autor en el verso 11, son torpes espiritualmente. Ay, ay, ay. And as the author says in verse 11, you are spiritually dull. ¿Eran nuevos creyentes estos torpes espiritualmente, sí o no? And these spiritually dull people, were they new believers? ¿Eran nuevos creyentes, sí o no? Were they new believers? No eran nuevos creyentes. They were not new believers. Y vemos cuál es el problema en el verso 12. And we see what the problem is in verse 12. Dice, ya deberían estar enseñando a otros. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. You ought to be teaching others. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Duro y a la cabeza. Hard-headed. El autor no se guardó nada, fue directo a la yugular. And the author held nothing back. He went directly at them. El pastor quería enseñarles que sus corazones estaban alejados de Dios. And as like a pastor, he wanted to teach them that their hearts were away from God. No estaban listos para las verdades profundas. They were not ready for the truth. No estaban creciendo. They weren't growing. Y estas personas no eran nuevos creyentes. And these people were not new believers. Entonces ellos ya deberían de estar enseñando a otros la palabra de Dios. So at this point, they should have already been teaching others the word of God, Pero no podían, but they couldn't porque solamente querían beber lechita espiritual. because they only wanted to drink the spiritual milk, Lo básico, the basic. no ir profundo, They didn't want to go deeper, solamente lo básico. just the basic. Ahora, la leche espiritual es buena, Now, spiritual milk is good porque es como un bebé que necesita esa leche para empezar a nutrirse. because it's like a baby that needs that milk to nourish himself. Y esa leche les va a ayudar para empezar la ruta del crecimiento. And this milk is going to help them start to grow. Pero qué tan natural sería si a un adulto lo acuestas y le das la lechita como este bebé. But how natural would it be if you laid down an adult and you gave him milk like this baby? No es natural tener a un adulto con un biberón bebiendo leche todo el día. It is not natural to have an adult with a bottle drinking milk all day. El adulto ya debe de estar comiendo el alimento sólido. An adult should be eating solid food. Por cierto, esa foto se parece como a alguien de aquí en la iglesia, no voy a mencionar nombres. And this picture reminds me of looks like someone in this church, but I won't mention any names. Pero hay muchos cristianos que tienen años en la iglesia y no han crecido. But there are many Christians who have been in church for many years and have not grown. Siguen estando estancados como este bebote, They are stuck like this big baby, viviendo vidas como bebés espirituales, living lives like a spiritual baby, tomando la lechita espiritual. just drinking that spiritual milk. El autor dice que el alimento sólido es para los que son maduros. And the author here says that solid food is for those that are mature, Personas que han escuchado y han puesto en práctica la palabra de Dios. for people who have heard the word of God and put it to practice. Y en esto encontramos el consejo número 4 para obtener el alimento espiritual. And this is where we're going to find our tip number 4 to get spiritual food. Deja de tomar lechita. Stop drinking milk. Deja de tomar lechita. Tip number 4, stop drinking milk. Agarra el bistec.
Grab the steak, la comida sólida. the solid food. Aquí está la palabra sólida. Here is a solid food. No tenemos tiempo para seguir estancados. We don't have any more time to be stuck. No tenemos tiempo para perder y estar nada más que nos apapachen. We don't have time to get lost and just be held. Es tiempo de dejar de actuar como bebés y actuar como maduros cristianos. It's time to stop acting like babies and act like mature adults. Ahora, para un nuevo creyente, ser un bebé y tomar su lechita sí es correcto. Now, for a new believer and drinking spiritual milk, that is correct. Pero para aquellos que tienen 6 meses, 1 año en la iglesia, ya no. But for those that have been in church for 6 months or a year, it's not that time. Ya se le puede dar papilla, ya se le puede dar algún vegetal duro, ya se le puede dar un pedacito de carne. At that point, you can give them some baby food or a little bit of piece of meat. Pero dejemos de tomar la lechita todos los días, lechita espiritual. But let's stop drinking the spiritual milk daily. Yo te pregunto esta mañana, ¿eres de los cristianos que toman lechita después de muchos años? And I want to ask you today, are you one of those Christians who drinks milk after many years? Piénsalo, no me contestes. You don't have to answer me, you just think about it. ¿Sigues con el biberón Do you still have that baby bottle? o ya quieres el bistec, ya quieres la comida? Or are you ready for food and that steak? Debemos de esperar un buffet espiritual en nuestra vida. We should be expecting a spiritual buffet in our lives. Porque cuando estamos bien alimentados, dice aquí, podemos enseñar a otros. Because when we are well nourished spiritually, we can teach others. Y esa debe de ser la ruta de cada cristiano. And that should be the path for every Christian. Cuando Jesús dijo que haremos discípulos, Él estaba hablando de esto. And when Jesus said, make disciples, he was talking about this. Cristianos maduros hacen discípulos. Mature Christians make disciples. No hacen cristianos convertidos. They don't make Christians or convert, Hacen discípulos. they make disciples. Enseñan a otros la palabra de Dios. They teach others the word of God. Y eso es cuando estás bien gordito espiritualmente hablando. And that is when you are physically fat, speaking spiritually, Como el pastor dijo. like the pastor. He said it, not Gracias. me. No te avergüences, está bien. Así que cristiano camina en la ruta de obtener el verdadero alimento espiritual. So Christians walk in the path of obtaining true spiritual food. Amén. Amen? Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca del alimento espiritual. And this is our good news this morning about spiritual food. Antes de dejarlos ir esta mañana, tengo una pregunta muy importante que hacer y va a aparecer en tus pantallas. And before I let you go this morning, I have a very important question for you that you'll see up on the screen. La pregunta es si has nacido de nuevo. And the question is, have you been born again? Piénsalo, has nacido de nuevo. Think about it. Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Nacer de nuevo significa 2 cosas. To be born again means 2 things. Número 1, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. Number 1, you recognize that you are a sinner and you repent. El número 2, que has puesto tu fe, tu confianza en Jesús And number 2, that you have put your faith and your confidence in Jesus y que Él es tu Señor y Salvador. and that He's your Lord and Savior. Y si tú has hecho estas 2 cosas, tú eres lo que llamamos nacido de nuevo. So if you have done these 2 things, you are what we call a born again Christian. Felicidades por eso. Congratulations for that. Pero si no eres nacido de nuevo, entonces, ¿por qué es importante que lo hagas? But if you have not been born again, why is it important to do so? Había un hombre llamado Nicodemo que él vino a Jesús y le hizo la pregunta que probablemente tú tienes en tu mente hoy. There was a man named Nicodemus that came to Jesus and asked him a question that perhaps you have today. Y la pregunta era, Señor, ¿cómo puedo llegar al cielo? And he asked him, Lord, how can I get to heaven? Y Jesús le respondió esto en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, aquí está, no puede ver el reino de Dios. And Jesus replied to him, where we find in John 3:3.
Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, es decir, no puedes ir al cielo. So if you're not born again, you won't see the kingdom of God and go to heaven. Entonces, si no puedes llegar al cielo, ¿qué otra alternativa hay para ti? So if you can't get to heaven, what's the alternative for you? La Biblia, la palabra de Dios nos habla de dos lugares, un lugar llamado reino de Dios o el cielo, The Bible talks to us about two places, which is the kingdom of God, y el otro lugar es mencionado como el lago de fuego, un lugar de tormento comúnmente conocido como el infierno. and the second place that it mentions is what is called a lake of fire or torment. Y si no puedes llegar al cielo, entonces ¿a dónde vas a llegar? So if you can't get to heaven, where will you go? Al infierno. To hell. Y eso es triste. And that is very sad. Y esas son malas noticias, And that is very bad news. porque no es el plan de Dios. Because that is not God's plan. Pero hay una buena noticia para ti esta mañana. But there is good news for you this morning. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. And the good news is that Jesus died on the cross for you. La buena noticia es que hoy tú puedes nacer de nuevo y tener entrada al reino de los cielos. And the good news is that you can be born again today and get to the kingdom of God. Pero esa es tu decisión. But that is your decision. Nadie puede forzarte a tomar esa decisión. No one can force you to make that Es decision. tu decisión. It is your own decision. Así que voy a pedirle a todos que cierren sus ojos esta mañana. I'm going to ask everyone to please close their eyes this morning. A lo mejor estás aquí esta mañana y esta pregunta de nacer de nuevo hace un impacto en tu vida. Maybe this is your first time here and this question of being born again is impacting your life. Y tú quisieras nacer de nuevo hoy por primera y única vez. And you would like to be born again for the first time. Si esta persona eres tú, te voy a pedir que levantes tu mano en alto para verla. If this is you this morning, I'm going to ask you to lift your hand up high. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quisiera nacer de nuevo por primera vez? Is there anybody here this morning that would like to be born again for the first time? ¿Alguien? Anybody? Si hay alguien que nos está viendo a través de un video, en tu pantalla va a aparecer un número de teléfono. Por favor, escríbenos y dinos que has nacido de nuevo. If there's anybody online watching and has decided to be born again, there's going to be a number on your screen where you can reach out directly to us. Queremos conectarte con esta iglesia o con una iglesia que esté cerca de ti. We want to connect you with our church or a church that's near you. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quisiera nacer de nuevo por primera vez? Levanta tu mano. Is there anybody here this morning that wants to be born again?